huesos, articulaciones, también son importantes los vasos sanguíneos. Yo les había mencionado que las arterias, que son las de color rojo, transportan el oxígeno, y cada vez que, por ejemplo, acá tenemos a todos los de operaciones, cuando ustedes al terminar el día terminan agotados, terminan con los músculos adormecidos, es por la presencia de una sustancia que se llama ácido láctico. El ácido láctico se acumula en los músculos producto del esfuerzo del día a día, y ese ácido láctico en realidad sí es tóxico, y las venas son las responsables de recogerlo y eliminarlo. Entonces, personas que estamos mucho tiempo sentados en la oficina y personas que están todo el día de pie, la circulación de la sangre no es adecuada, sobre todo en los miembros inferiores. Entonces, al no circular bien la sangre, de repente más las damas se habrán dado cuenta que al terminar el día tienen las piernas como hinchadas o como adormecidas, o que se le marcan las venas. Y es justamente porque el flujo de sangre en las venas, cuando uno está mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie por la gravedad, o mucho tiempo sentado por la compresión en el asiento, disminuye. Frente a ello, ya después vamos a ver que justamente se hacen las pausas activas o el caminar durante la jornada para estirar las piernas, pero sobre todo para activar la circulación sanguínea. Y los nervios periféricos que por compresión en una superficie dura o por manipulación de algo que excede el peso que puede tolerar mi articulación, esto claramente se ve, por ejemplo, en quienes están usando mucho el mouse, o en quienes están cortando, picando, fileteando, o acá que tenemos restaurante y hay meseros que van con los platos en una posición que no es hiperextensión de la muñeca, puede, por ejemplo, comprimirse los nervios, sobre todo el nervio mediano, y causar dolor, hormigueo, adormecimiento al finalizar el día. Y eso constituye el síndrome de túnel carpiano, que lo vamos también a ver en breve. Entonces, para más o menos diferenciar bien, porque acá estamos tanto los de oficina como los operativos, tenemos personal de oficina que casi el mayor esfuerzo y la mayor carga se va a acumular en cuello, miembros superiores y la zona cervical y dorsal de la columna vertebral. Además también las piernas por la compresión en el tablero, en el asiento. Versus el personal de operaciones, que es mayor, si bien es cierto usan las 4 extremidades, se desplazan el día a día, pero es de mayor severidad la lesión que pudieran tener en la columna, sobre todo en la zona lumbar y en la zona sacrocoxígea. Pero lo que queremos evitar es justamente trastornos osteomusculares en los miembros superiores, por ejemplo, en personal de oficina y en cuello, y en personal operativo cuidar de la columna, sobre todo a nivel lumbar y sacrocoxígeo. ¿Y qué son esos trastornos osteomusculares? Si yo estoy expuesto a movimientos repetitivos, a manipulación de cargas y a posturas que no son las adecuadas, puedo terminar sufriendo, por un lado, la fatiga, que voy a sentir cansado, que no voy a rendir igual que antes, pero sobre todo las lesiones, que son 4 tipos de trastornos musculoesqueléticos. ¿Ya? Estos 4 trastornos musculoesqueléticos afectan las estructuras que les he venido comentando, como huesos, articulaciones, tendones, músculos, nervios, vasos sanguíneos. Y hay de 4 tipos. El primer tipo, que es el más frecuente, son las tendinitis y tenosinovitis. Y esto que suena tan complejo es así. Tendinitis, inflamación de los tendones. Los tendones, acuérdense que era lo que yo les decía, tengo el músculo, el cuerpo del músculo, y los extremos del músculo que se insertan al hueso son los tendones. Entonces, con mucha facilidad, si yo hago algún mal movimiento, esos tendones, que es por el cual el músculo se inserta en el hueso, se puede inflamar, y esa inflamación del tendón, tendinitis. Si adicionalmente la membrana que envuelve a la articulación, que es la membrana sinovial, se inflama, tengo también una tenosinovitis. Y entonces esta tendinitis y tenosinovitis, es decir, inflamación de los tendones e inflamación de la membrana sinovial, son más frecuentes en los brazos, ¿ya? Desde hombro, codo, antebrazo, muñeca. Luego tenemos las mialgias. Mia viene de músculo, ¿ya? Algia es dolor. Entonces es muy frecuente el dolor muscular, sobre todo en la zona del cuello, ¿ya?
En el caso de los administrativos, en la zona del cuello. En el caso de los operativos, probablemente en la zona lumbar, ¿ya? Aún sin hernia, ustedes seguramente me van a decir todo, pero siempre me duele acá la cintura, ¿no? Más de uno dirá, me duele y me duele la cintura, pero me tomo un ibuprofeno y me pasa. Y es porque si hay una mialgia. En los operativos, más es la zona lumbosacra, y los administrativos, la zona cervical. Ambos son manejables, la tendinitis y la tenosinovitis y las mialgias son tolerables y nos acostumbramos a eso. Pero lo que es más complejo son estos dos tipos de trastornos osteomusculares. Los trastornos por compresión de nervios, que era lo que les enseñé hace poco en las diapositivas, el nervio mediano en la muñeca, el síndrome de túnel carpiano, que me produce dolor, adormecimiento, hormigueo, sobre todo en los 3 primeros dedos. Ese síndrome por compresión del nervio mediano es más complejo porque no responde bien a los antiinflamatorios convencionales, suele requerir terapia física, y en los casos en los que ya no hay mejoría, se tiene que incluso operar, y obviamente eso implica costos, ¿no? Y el cuarto tipo es el trastorno degenerativo de la columna. Ahí el típico ejemplo es la hernia entre vértebra y vértebra, o sea, la hernia del disco intervertebral, ¿ya? Voy a enseñarles unas fotos para que nos resulte más fácil de comprender. Los dos más complejos que les dije, porque, en fin, las tendinitis y tenosinovitis son tolerables, las mialgias también, pero el síndrome compresivo a nivel de la muñeca, ustedes van a ver acá en esta foto, tenemos esta estructura amarilla que es el nervio mediano, esto amarillo, inerva justamente estos 3 dedos, hasta incluso la mitad del 4.º dedo. Al finalizar el día voy a tener adormecimiento, hormigueo, sudoración y parestesias en esa zona de la mano, ¿ya? Y sobre todo lo vamos a ver en este tipo de trabajos. Personal de oficina, ¿ya? Personal de fileteo o de cocina que corta con ese tipo de cuchillo o que realice ese tipo de maniobra. Si tenemos, por ejemplo, jardineros que usan el machete, también hay que ver bien cómo están manipulando que la hiperextensión y el movimiento hacia afuera de la muñeca me puede generar también este tipo de compresión. Y aquellos que trasladan alimentos, como los meseros. Comienza como adormecimiento, como dolores, sin embargo, llega un momento en el que es tan fuerte el dolor que se tiene que intervenir para liberar. O sea, ¿qué es lo que sucede? En esta zona tenemos un ligamento fibroso que cuando yo estoy mucho tiempo apoyando la muñeca en una superficie dura, se va a engrosar, y al engrosarse comprime el nervio mediano. Entonces la intervención quirúrgica implica en hacer un corte por acá, limar ese ligamento fibroso para liberar el nervio mediano, para que ya no se raspe ese nervio mediano. Y la hernia del núcleo pulposo, lo que les había comentado, ¿no? Entonces tenemos acá, miren, vértebra sobre vértebra, y lo morado es el disco intervertebral. Si yo lo veo desde arriba, tengo el corte de acá, este es el disco intervertebral que está entre vértebra y vértebra. El centro, que es de color gris, se llama núcleo pulposo, ¿ya? Cuando se chanca una vértebra sobre la otra y me lastima esto de acá, esto gris, que es más débil, se va deformando y termina en lo que vemos acá. Lo gris, que es el núcleo pulposo, que como les decía es lo más débil, se deforma y sale por aquí y protruye comprimiendo esto amarillo que es el nervio, y ahí es donde causa un dolor con irradiación por la extremidad. ¿Se entiende esa imagen? ¿Sí? De ahí justamente el dolor de la hernia del núcleo pulposo. Y por ello es importante que, para terminar, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Cómo debemos de manipular la carga. Acuérdense la imagen de Jorge con los dos tipos de movimiento que hicimos. Jorge primero se agachó hacia adelante y luego le indicamos cómo tenía que flexionar primero las piernas para que el peso que va a levantar y su propio peso lo soporten sus muslos, y que haga fuerza con los músculos del abdomen, no con los músculos de la espalda, y acercar la carga justamente al centro de gravedad. Es difícil adaptar ese método, pero es cuestión de ir ensayando, entrenando,
para que podamos modificar nuestro comportamiento y nuestra forma de trabajar. Y la higiene postural, tanto estando sentados como estando de pie. La posición normal que yo debería tener mientras estoy de pie es con la altura de los pies más o menos a la altura de los hombros, con los brazos relajados y con la mirada siempre al frente, quijada en alto, y tratando de, yo les dije que la espalda, ¿qué forma tiene? ¿De una C o de una S? ¿De una C? De una S. Entonces tengo que tratar de mantener esa S, tratando de meter un poco la zona lumbar justamente hacia adentro. Si yo me tiendo a poner, a ver, pasa por favor Jorge otra vez al frente. Vamos, Jorginho. Vamos a ver, miren. Este tipo de deformación de la espalda hacia adelante, o sea, en el eje antero-posterior, se llama cifosis, la famosa joroba. Y la lateralización de la columna, por ejemplo, cuando levantamos un saco y casi todo lo hacemos varias veces y lo hacemos siempre apoyado en el lado derecho, se va a ir desviando y desviando. La columna que debería comenzar en el centro toma una forma de C pero de costado y eso se llama escoliosis. Entonces a más de uno, cuando le han tomado alguna placa, seguramente le han dicho, usted tiene una escoliosis leve, pero no le han dicho qué más o qué implica. La escoliosis no se opera, la cifosis no se opera, a no ser que sea demasiado deformante y también incapacitante. Si es una desviación leve, se corrige justamente con la postura. Se puede hacer terapia física también, pero mucho influye nuestra postura. Entonces, nuestra postura tiene que tratar de mantener la zona cervical hacia adentro, la zona dorsal hacia afuera, la zona lumbar hacia adentro y la zona sacrococcígea otra vez hacia afuera. Los hombros hacia atrás, el pecho hacia adelante y la mirada siempre hacia el frente y con la quijada un poco hacia arriba. Si yo pierdo esa postura y me encorvo, ahí voy a causar una cifosis y si me lateralizo, causo una escoliosis. Entonces, eso es lo que queremos evitar con la higiene postural. Y cuando caminamos, recordemos también de que, acá les he puesto una foto para que lo puedan ver mejor, tiene que haber una fase de contacto en nuestra pisada, que es recibida por el talón, la fase de apoyo en la cual nuestro pie completamente está tocando el suelo, y la fase de impulso o de empuje en la cual tenemos que, no es caminar exactamente en punta de pies, pero sí el esfuerzo tiene que ser dado desde despegando el pie, justamente apoyándolo en la parte del tercio distal del pie, donde comienzan nuestros dedos. Fase de contacto talón, fase de apoyo, todo el pie en el suelo y fase de impulso con la punta del pie. Y cuando estamos sentados, uno que vamos a ver allá, y me van a decir, pero no tenemos una buena silla. Y sí, efectivamente, no todos tienen una silla ergonómica. Hemos pedido ya de que en algunos puestos vayan cambiando poco a poco. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahorita están sentados todos en este tipo de silla porque la charla no va a durar más de 2 horas, más ni siquiera más de 1 hora. Pero si van a trabajar 8 horas, el respaldar sí tendría que llegar lo más alto posible, por lo menos a la parte media de la unión de los dos omóplatos, perdón, de la ubicación de los dos omóplatos, de las dos paletas de acá. Aquí obviamente es una silla que no llega a esa altura, más aún si miden más de 1,70. La cabeza está al aire. La mayoría de las sillas ahora tienen el respaldar un poco más alto para que también pueda tener un apoyo para la cabeza. Si ustedes se dan cuenta también, acá hay un hueco en la silla. La silla debería de tener un apoyo o no dejar hueco la zona lumbosacra, que es justamente la zona que les he venido mencionando varias veces, tenemos que cuidar más. Ahora, ¿qué hacer si tenemos una silla así? Primero que sí se tiene que evaluar el cambio y conseguir el cambio, y mientras tanto un cojín también, si veo que está hueco o si veo que la zona de la silla, como ven aquí, ya está cediendo demasiado, colocar aquí también un cojín para poder dar soporte a la zona lumbosacra. Las piernas, como ustedes ven, tanto en la diapositiva como en Jorge, creo que acá tengo otra diapositiva mejor. Ahí está. Las piernas tienen que ser en ángulo de 90 grados, en forma de L, ¿ya? Relajado, sin tener que poner los
pies en punta ni en talones. Y ahí van a decir, pero no todos miden más de 1,60, 1,70. Si hay personas que de repente miden 1,50, 1,40. Y entonces, por eso es que las sillas también tienen que tener un regulador del asiento, para que yo pueda o bajarlo o subirlo, y además un reposapiés. El reposapiés me ayuda justamente a tener un apoyo para no tenerlo al aire, ¿sí? Dos preguntas, doctor. Cuando nosotros tenemos dificultad con la columna, ¿el corrector de columna sería necesariamente por la orientación de un doctor o que yo voy, me cobro la columna y... La columna no, el corrector. El corrector de Existen correctores de columna, pero lo primero es que haya evaluación por un médico, porque hay correctores enfocados más en la zona dorsal para mejorar justamente la altura de los omóplatos para arriba, y hay correctores a nivel de la zona lumbar, como hay correctores también de toda la longitud de la espalda. Entonces, antes de comprar, es mejor primero evaluar, porque tengo que ver si hay una cifosis, si hay escoliosis, o de repente también tengo una hernia oculta. Entonces, me van a tener que no solamente evaluar físicamente, sino también pedir exámenes de imagen, como rayos X o incluso resonancia magnética. Y recién con todo eso definir si usar corrector, si hacer terapia física, porque tampoco es ir y que me hagan masajes por hacerme los masajes. Si me hacen masajes y yo tengo una hernia y me presionan mal, o irme a quiropráctico para que me haga un ajuste y me traccionan mal las vértebras, me van a causar más daño. Entonces, primero es hacer bien el diagnóstico y en función del diagnóstico establecer el plan de trabajo. Ese plan de trabajo de repente incluye corrector, de repente incluye terapia física, o de repente solo incluye tomar analgésicos por un tiempo. Pero antes del plan de acción o del plan de trabajo tengo que definir bien el diagnóstico. Doctor, ¿por qué de 9 de cada 10 jugadores profesionales, cuando se sacan el polo, su camiseta, tienen corrector de espalda? Bueno, lo que pasa es que también el esfuerzo físico que ellos hacen y están corriendo, ellos tienen ellos experimentan un mecanismo de desaceleración. Entonces ellos están a velocidad y en cualquier momento frenan en seco, y toda la fuerza o la gravedad con la que vienen sí les puede causar daño. Y más aún si se chocan contra, como puede pasar en el fútbol, Claro, ¿no? Que claro, sean sí. golpe, codazo, Sí. ¿no? Entonces, pero no es porque necesariamente tengan mal la columna todos, ¿no? Sino es para darles un poco más de soporte. Todos los jugadores que tú compras profesional. Y están bien, pero bueno, eso ya es de la postura que uno toma los bares de la columna de la... Ahí hay dos factores en paralelo. Uno es si lo viene haciendo varias veces a lo largo de todos estos años, y dos, la edad también. Como les he mencionado, no es lo mismo alguien que tiene 20, 30 años que tengo un disco, perdón, vértebra a vértebra y el disco está bien conservado, versus alguien que ya tiene más de 50, 60 años y el disco está reducido, pero además de reducido, todas nuestras articulaciones conforme nos hacemos mayores se ponen rígidas. Es lo típico de la artrosis. Entonces, si yo tengo un adulto mayor, como me dice ya es un viejito, que ya tiene una artrosis, que de por sí pone rígidas sus articulaciones y viene haciendo eso todos los años, tiene dos factores para terminar deformándose más la columna. ¿Alguien más se va a preguntar algo? Nos volvemos a la imagen de acá. La silla correcta o la silla ergonómica que tanto se promociona ahora debe tener un asiento regulable justamente por la altura diferente de todos, para que las piernas se mantengan así, en reposo, cómodo, sin tener que estar contrayéndolas, y si los pies quedan al aire, añadir un reposapiés, ¿no? Para dormir también hay que tener una postura adecuada, no una almohada tan gruesa, no una almohada tan chata, sino lo suficiente para conservar la curva normal de la espalda, o sea, la forma de C o de S. De S, no de C. Este tipo de movimiento también es importante evitarlo, que es la tracción o la rotación de un lado a otro. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a Jorge, carga la silla. Le digo que cargue y digo, ponla para atrás, pon la silla atrás,
muy bien. Así como vemos en la diapositiva, tiene que girar todo su cuerpo. Hay muchas personas que simplemente giran sobre su cintura y con eso traccionan una vértebra sobre la otra y puede causar dolor. Como lo ha hecho Jorge está bien, ¿no? O sea, se gira todo el cuerpo. Más aún cuando son objetos más pequeños como cajas, ¿no? Entonces, evitar ese tipo de movimiento que puede causar tracción entre vértebra y vértebra. Para quienes estamos en la computadora. Supe del caso de una amiga que trabajaba en Lima, en Plaza B, algo así. Ella era la cajera. Entonces, siempre tenía ese movimiento, ¿no? De poner para... Pero dice que un día cogió una gaseosa grande y la quiso, y le tuvieron que operar, ponerle... Porque dice que en ese movimiento que ella hizo sin mover todo se lesionó su brazo. O sea es así de rápido, ¿no? Más que de rápido, lo que pasa es que acuérdense que si es cajera y hace eso por lo menos 12 horas diarias, porque las cajeras no están 8 horas, ¿no? Si hace 12 horas, son 12 horas de carga acumulativa por el movimiento repetitivo. Tiene movimiento repetitivo, tiene una postura forzosa porque tiene que hacer esto con el brazo y tiene la carga, o sea, cuántos objetos pasa y pasa y pasa durante todo el día. Y si es una gaseosa de 3 litros o más, es un peso que en algún momento le va a vencer y le va a traccionar el tendón del hombro, ¿no? Pues eso podría haber sucedido. Para quienes estamos en oficina y usamos computadora, la altura del monitor, aproximadamente a la altura de los ojos o máximo 5 centímetros por debajo, ¿ya? Si es laptop, tratemos de elevarlo, puede ser con una base de madera o por último con una enciclopedia o algo más artesanal que he visto que algunos hacen se han visto los archivadores, ¿no? Pues los archivadores tienen forma como de, ¿no? como una pendiente. Algunos utilizan también el archivador para elevar. Obviamente que también hay dispositivos que venden en los centros comerciales que son más costosos, pero de acuerdo al presupuesto hay que ver cuál opción se puede elegir, ¿no? Pero el objetivo es